Les damos la bienvenida a la reunión entre semana Vida y Ministerio Cristiano. Para dar comienzo a nuestra reunión, los invitamos a ponerse de pie si sus circunstancias se lo permiten, para entonar una canción de alabanza a Jehová. Esta canción tiene el título Aprendamos a perdonar, muy apropiado para lo que estaremos analizando durante esta reunión, y el cual está basado en el Salmo 86:5. Los invitamos a entonar fuerte esta canción de alabanza a Jehová. Como seres humanos imperfectos, cuando se nos lastima y luego se nos pide perdón, en ocasiones es difícil que perdonemos. Gracias que Jehová no es así. Jehová perdona en gran manera. Pero, ¿cómo podemos nosotros imitar su ejemplo? No solamente Él, también nuestro maravilloso Rey Cristo Jesús es alguien que está dispuesto a perdonar. Y así lo demostró cuando dijo, no vine a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cómo podemos nosotros imitar eso, esas palabras de Jesús en el servicio del campo, en la predicación? Bueno, prestemos mucha atención a esta reunión, dado que se verá cómo Jehová y Jesús perdonan. Pero ¿qué tiene que ver el perdón con nuestras enfermedades? Bueno, también se estará dando mucha atención a ello. Recordemos, en la lectura de esta semana, empezamos un nuevo libro, el Evangelio de Marcos. Jesús dijo que Él era el Señor del sábado. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Eso qué implica para nosotros? ¿Tendrá algún beneficio? Bueno, sin duda, preguntas muy interesantes y a todas ellas se les va a dar respuesta en esta reunión. Por ello le invitamos a prestar mucha atención, a estar viendo a los oradores,
estar escuchando y no se distraiga con alrededor. Para ello, los invitamos a prestar mucha atención a la primera disertación titulada Tus pecados quedan perdonados. Y estos están a cargo de nuestro hermano Samuel Trejo. Hermano Trejo, lo escuchamos. Les voy a pedir de favor que pongamos mucha atención al video, el cual nos va a ayudar a que veamos el contenido de este Evangelio de Marcos. Así es de que vamos a poner atención a ello. Información sobre el libro de Marcos. Es probable que Marcos se hiciera discípulo de Jesús cuando era joven y vivía con su madre en Jerusalén. De hecho, parece que los primeros cristianos utilizaban su casa como lugar de reunión. Aunque quizás Marcos no tuvo mucho contacto con Jesús, sí pasó tiempo con los apóstoles Pedro y Pablo y con su primo Bernabé. Tuvo el privilegio de ser compañero de Pablo y Bernabé en sus viajes misionales. Su ministerio lo llevó a lugares tan distantes como Babilonia y Roma. Tal vez fue en Roma entre los años 60 y 65, donde Marcos escribió un relato sobre la vida de Jesús. Este relato fue el tercer evangelio con el que contaron las primeras congregaciones cristianas. Aunque gran parte de lo que Marcos cuenta aparece en los otros evangelios, hay detalles que solo aporta él. Es evidente que escribió este libro pensando en un público no judío, en particular los romanos. Por ejemplo, Marcos explica algunas expresiones y costumbres judías que serían desconocidas para quienes no fueran judíos. Seguramente, mucha de la información la obtuvo de Pedro, quien fue testigo ocular de casi todo lo que se narra en este evangelio. El testimonio de Pedro se percibe en las gráficas descripciones que hace Marcos de los sentimientos y las acciones de Jesús. El libro tiene 16 capítulos y es el más breve de los 4 evangelios. Abarca desde el año 29 al 33. Los capítulos 1 a 10 comienzan con la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús en el río Jordán. Luego Marcos narra los emocionantes 3 años y medio del ministerio de Jesús. En estos capítulos se relata el momento en el que Jesús escoge a sus apóstoles, se mencionan muchos de sus milagros y se ve el cariño y la preocupación que sentía por la gente. Los capítulos 11 a 15 narran la última semana del ministerio de Jesús hasta su arresto y ejecución. ¿Sabía que, seguramente, Marcos fue el joven que huyó desnudo cuando trataron de atraparlo la noche del arresto de Jesús? Por último, el capítulo 16 cuenta que 3 fieles mujeres fueron las primeras en descubrir que Jesús había resucitado. Cuando lea este evangelio, fíjese en cómo Jesús manifestó su poder sobre la enfermedad, la muerte y las fuerzas de la naturaleza. En cómo se interesó por la gente y la trató con cariño. Y en cómo cumplió fielmente la voluntad de Jehová, mostrando lo que hará como Rey del reino de Dios. Bien, el capítulo número 1 nos muestra, hermanos, que después de que Jesucristo fue bautizado, entonces empezó su ministerio de una manera fuerte. Y vemos que lo llevó a que él diera testimonio acerca del reino por todo Galilea. Pero no solamente dar testimonio, sino también curar enfermos y hacer que salieran demonios, ¿verdad? O sea, expulsar los demonios. Así es de que esto conllevó, hermanos, a que muchas de las personas conocieran lo que Jesús estaba haciendo en toda Galilea. Bueno, pero ahora, si usted abre su traducción aquí en lo que es el Evangelio de Marcos, verá usted en el capítulo número 1, el versículo número 45 en la parte B. Noten ustedes lo que estaba sucediendo. Dice, ya no podía entrar abiertamente en la ciudad alguna, sino que continuaba fuera en lugares solitarios. No obstante, seguían viniendo a él
de todas partes. Bueno, la decisión que se tomó es regresar nuevamente a donde era su casa, por decirlo así, porque se habían mudado ahí a Capernaum. Entonces, ahora al mudarse ahí, esperaban que pudiera ser menor el asunto y descansar quizás un poco. Sin embargo, como vemos al final de este versículo, nos dice que llegaban de todas partes. Entonces se enteró la gente y ahora fue nuevamente a Jesús, porque dicen que las palabras que él estaba hablando o la manera como daba el mensaje era o dejaba a las personas atónitas. O sea, realmente era una forma de que los deleitaba al que ellos escucharan lo que Jehová le decía a Jesucristo, que mencionara acerca del reino. Así es de que podemos ver que, como se menciona ahí en la Biblia, probablemente ahí vivía él con su familia. Y entonces ahí ocurrió algo que nos interesa mucho, algo sobresaliente. ¿Qué fue esto? Bueno, aquí si ustedes van al capítulo número 2, podrán ver los versículos 1 y 2, donde nos dice lo siguiente. Sin embargo, después de algunos días, volvió a entrar en Capernaum y corrió la noticia de que estaba en casa. Por consiguiente, muchos se reunieron a tal grado que ya no cabían ni siquiera cerca de la puerta, y él se puso a hablarles la palabra. Vean ustedes la ilustración que se presenta y imaginen, ¿verdad?, cómo la gente estaba amotinada, que ni las puertas y apenas las ventanas, ¿verdad?, podían escuchar de lejos a Jesús. Pero fíjense que ahora se presenta un asunto muy interesante. El versículo número 3 y 4 nos señalan lo siguiente, pero no, dice aquí el 3, perdón. Y vinieron unos hombres trayéndole un paralítico, llevado por 4. Pero como no pudieron traerlo directamente a Jesús, a causa de la muchedumbre, quitaron el techo por encima de donde él estaba. Y habiendo cavado una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Bueno, la ilustración que se presenta o que vamos a presentar, se muestra claramente, hermanos, el trabajo que tuvieron que hacer estos 4. Imaginen la situación. Llegan y no tienen por dónde llevar a esta persona, la cual querían que Jesús hiciera un milagro. Y entonces lo que hicieron es subir a la azotea y entonces abrir un hueco para poder meter esa camilla. No fue nada difícil porque recuerden ustedes que estas casas, los techos, tenían vigas corridas de pared a pared y realmente eran de paja o de algunas ramas o inclusive también de tejas, ¿verdad? Se menciona ahí en la información. Entonces sí pudieron cavar un buen cubo para poder meter esta camilla entre esos 4. Obviamente que esto perturbó o hizo que Jesucristo parara la conversación que tenía. ¿Le molestó a Jesucristo que esto sucediera? No, hermanos, se nos informa que no, ¿verdad? Vamos a ver lo que se nos informa en los versículos siguientes, que son el 5, por favor. Dice aquí, y cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Noten ustedes que lejos de molestarse, él vio que había una necesidad y que estos hombres tenían una fe grande, al igual que la persona que estaba en la camilla, que estaba enfermo. Bueno, pero dentro de los que vimos ahí que estaban en la casa, había escribas y fariseos. Y ellos estaban ahí no para hacer lo mismo que las otras personas que tenían interés en ver cómo Jesús hablaba y hacía cosas que realmente lo consideraban como hijo de Dios, sino que estaban ahí ahora en murmullo, haciendo ver que lo que estaba haciendo Jesucristo, lo que estaba diciendo acerca de que Él podía perdonar pecados, realmente era blasfemia. Pero el Señor Jesucristo se dio cuenta de ello y ahora lo que hizo es mencionarles, ¿verdad?, lo que dice el siguiente versículo. Dice el versículo 9, ¿verdad? Dice aquí, pero Jesús, habiendo discernido inmediatamente que por su espíritu que razonaban de aquella manera dentro de sí, les dijo, ¿por qué razonan estas cosas en sus corazones?
¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decir, levántate y toma tu camilla y anda? Bueno, entonces hacía ver el Señor Jesucristo que realmente el perdonar pecados era una cosa para Él sencilla, puesto que Él tenía en mente que iba a ofrecer un sacrificio para perdón de los pecados y que sería más difícil levantar a alguien de su enfermedad y que dejara su camilla. Bueno, entonces ahora les hace ver claramente que Él tenía el poder que le había otorgado su Padre para hacer eso y otras muchas cosas más. Noten ustedes los siguientes versículos. Pero para que sepan ustedes, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados sobre la tierra. Dijo al paralítico, te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y con eso él se levantó y tomó inmediatamente la camilla y salió andando de delante de todos ellos. De modo que todos ellos simplemente se embellecieron y glorificaron a Dios y dijeron, jamás hemos visto cosa semejante. Como podemos notar, hermanos, realmente lo que se hace ver, que no solamente Jesús perdonó aquellos pecados, sino que cuando obtenga el reino que su Padre le va a dar, realmente va a quitar todos los problemas que tengamos debido al pecado, y entonces ahora tendremos la perfección en ese reinado que Cristo Jesús ofrece, en el que se van a perdonar nuestros pecados y viviremos para siempre. Muchas gracias, hermano Trejo, por su buena disertación. Ahora escucharemos sus excelentes comentarios en la sección Busquemos Perlas Escondidas. Esta sección la estará conduciendo nuestro hermano Gonzalo Zúñiga. Hermano Gonzalo, tiene nuestra atención. Le daremos lectura al libro de Marcos, el capítulo 1, al versículo 11, y vamos a pedir apoyo para él. ¿Nos lo quiere leer, Eric, por favor? Y de los cielos salió una voz, tú eres mi hijo, el amado, yo te he aprobado. Gracias. ¿Qué significa lo que Jehová le dijo a Jesús? Hermana Sandra de Cano. Sí, hermano, estas palabras fueron dirigidas a nuestro Señor Jesucristo cuando Él se bautizó. La declaración hecha por Jehová fue más que un solo reconocimiento de la identidad de Jesús, ya que fue engendrado o producido por Dios como su Hijo espiritual, es decir, nació otra vez con el derecho para ser rey y sumo sacerdote. Gracias. Hermano Víctor Figueroa. Y es muy significativo que la expresión Hijo de Dios sea igual a la que tenía Adán, pero antes de pecar. En este caso entendemos que Jesús estaba ofreciendo el inicio de su ministerio en la tierra como un segundo Adán. Ahora entendemos bien cuál es el papel de Jesús. Muy bien. Hermana Ingrid de Limón, por favor. Además también es interesante porque cuando se escucha la voz del cielo, podemos ver que era la misma voz de Jehová, y es la primera vez que se había escuchado de parte de él directamente con los seres humanos, y eso pues también es importante porque es Jehová mismo el que declara esto. Ahora leeremos del capítulo 2, los versículos 27 y 28. Leonardo Llanos, por favor. De modo que siguió diciéndoles, el sábado vino a existir por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Así es, que el Hijo del Hombre es Señor hasta del sábado. ¿Por qué se llamó Jesús a sí mismo Señor del sábado? Hermana Kesia de Rojas. Sí, estaba indicando así que podía utilizar el sábado para realizar la obra que su Padre Celestial le había encargado, ya que en ese día realizó uno de los milagros más impresionantes, como el de una mujer que había estado encorvada por 18 años. De esta manera demostró lo que hará durante su reinado, que será un periodo de alivio parecido al descanso sabático. Gracias. Hermana Antonieta. Sí, hermano, y es que el sábado semanal en la antigüedad tenía el propósito de proporcionar alivio a los israelitas de sus ocupaciones cotidianas. Entonces, este hecho era un vislumbre de que nuestro Señor Jesucristo va a proporcionar alivio a la humanidad durante un reinado milenario que será semejante a ese descanso sabático antiguo. Gracias. Hermanito Leonardo Figueroa. Lo que Jesús dijo es que
mientras que él reinara durante 1000 años, iba a ser como un sábado de 1000 años. Muy bien, Leo, gracias. La siguiente pregunta, ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana María José Mesa, por favor. En en Marcos 1:40 y 2:5 vemos cuán importante es para Jehová la fe cristiana y la persistencia, pues eran cualidades que mostraban los enfermos o sus parientes que buscaban ayuda. Su empeño y su fe siempre fueron recompensados, pues ellos declaraban públicamente que Jesús era el Mesías y lo buscaban por ayuda. Esto nos enseña que de igual forma nosotros podemos demostrar la fe que tenemos en Jehová y Jesús con empeño, y de esta forma seremos algo de agrado a Jehová. Gracias, María José. Hermana Leticia de Luna. En el capítulo 1, versículo 14, leemos que Jesús entró en Galilea para predicar. Su tema principal fue el reino de Dios. La obra Perspicacia define el reino de Dios como expresión y ejercicio de la soberanía universal de Dios sobre sus criaturas y por el que ésta se manifiesta. Esta expresión se emplea especialmente para significar la soberanía de Jehová por medio de una administración real encabezada por su Hijo Cristo Jesús. Me enseña de Jehová que Él mismo ha establecido firmemente su trono en los cielos mismos y sobre toda cosa su propia gobernación real ha tenido la dominación. Hermano Manuel Velázquez, por favor. Igual en Marcos 1:14 se menciona de que Juan fue arrestado, y en cambio Jesús dice que entró a Galilea a predicar las buenas nuevas. Esto me enseña de Jehová que mediante Jesús nos muestra la valentía, porque pudo haber dicho Jesús, me voy a otra ciudad, pero no, afrontó la situación y empezó a predicar, y eso nos enseña que Jehová es muy valiente y lo que debemos de ser también nosotros. Muy bien. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Miriam de Martínez, por favor. Por ejemplo, en Marcos 1:17 dice Jesucristo que vengan y serán pescadores de hombres. Por ejemplo, un buen pescador no se conforma con echar las redes al agua, sino que hace todo lo posible por atrapar los peces y busca el tiempo apropiado y el lugar, y de esa manera sin demora encuentra los pescados. De igual manera, a mí, para que yo sea buena pescadora de hombres, debo de esforzarme eficazmente en el ministerio y aprovechar cualquier oportunidad para predicar a las personas. Hermana Leonor Velázquez. En Marcos 1:19 vemos cómo Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, dejaron su modo de vivir, pues en esa época el ser pescadores, sus redes eran muy caras y exigían mucho mantenimiento. Sin embargo, al escuchar a Jesús, aceptaron su invitación. Hoy en día también debemos de ver que las cosas materiales pues no son nada importante comparado con seguir a Jesús. Hermano Jorge Aguirre. Ahí en Marcos capítulo 1, versículo 35 habla acerca de la costumbre que tenía nuestro Señor Jesucristo desde muy temprano para acercarse en oración a su Padre. Es importante que nosotros despleguemos y sigamos el modelo de nuestro Señor Jesucristo, comunicándonos regularmente con Jehová. Eso sin duda alguna será de mucha utilidad, nos fortalecerá espiritualmente y hará que nuestra relación con Él sea más estrecha. Gracias. Hermana Esmeralda. Sí, en Marcos 1, 30 y 31 se describe cómo estando con la suegra de Pedro, Jesucristo se da cuenta de que está enferma y dice que la toma de la mano y la cura. Esto deja ver que, aunque su prioridad siempre fue lo espiritual en cuanto a las personas, a darles a conocer a su Padre, también atendía sus sentimientos, sus enfermedades, se acercaba a ellas. Y esto nos pone el ejemplo porque además de que nosotros tenemos que prepararnos para darle alabanza a Jehová, con una buena preparación, con una buena predicación a las personas, también no por eso vamos a dejar de lado a veces otras necesidades que tienen nuestros hermanos o las personas a las que les damos estudio, así es que también tenemos que esforzarnos por atender o tratar de ayudar en lo más posible, si es que alguna está en nuestras manos, aliviarla. Gracias. Hermana Yolanda de Trejo, por favor. En Marcos 1:38 Jesús deja claro una razón tan importante por la que él había venido, que era el predicar el mensaje del reino de Dios, ya que por medio de ese reino
se santificará el nombre de su Padre y acabará de una vez por todas con todos los problemas de la humanidad. Las curaciones milagrosas que hizo son para dar prueba de que Él es un enviado de Dios, así como muchos años antes Moisés lo hizo ante el faraón. Les damos las gracias por su buen apoyo y sus buenos comentarios y continuamos con nuestra reunión. Muchas gracias, hermano Gonzalo, por la dirección y también a todos por sus buenos comentarios. Ha llegado el momento de prestar mucha atención a la lectura de la Biblia. Por ello los invitamos a abrir en su ejemplar o en su dispositivo el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Para ello también los invitamos a que se centre, imagínese en ese lugar, al escuchar la lectura. Hermano Giré, escuchamos su lectura. El principio de las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Así como está escrito en Isaías el profeta, mira, envío a mi mensajero delante de tu rostro, que preparará tu camino. Escuchen, alguien clama en el desierto, preparen el camino de Jehová, hagan rectas sus veredas. Juan el Bautizante se presentó en el desierto, predicando bautismo en símbolo de arrepentimiento para perdón de pecados. Por consiguiente, todo el territorio de Judea y todos los habitantes de Jerusalén salían a donde él, y eran bautizados por él en el río Jordán, y confesaban abiertamente sus pecados. Ahora bien, Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas insectiles y miel silvestre, y predicaba diciendo: después de mí viene alguien más fuerte que yo. No soy digno de agacharme y desatar las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. En el transcurso de aquellos días, Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán por Juan. E inmediatamente que subió del agua, vio que los cielos se abrían y que, como paloma, el Espíritu descendía sobre él. Y de los cielos salió una voz: tú eres mi Hijo, el amado, yo te he aprobado. E inmediatamente el Espíritu lo impelió a irse al desierto. De modo que él continuó en el desierto por 40 días. Y fue tentado por Satanás, y estaba con las bestias salvajes, pero los ángeles le ministraban. Ahora bien, después que Juan fue arrestado, Jesús entró en Galilea, predicando las buenas nuevas de Dios, y diciendo: el tiempo señalado se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas nuevas. Hermano Peña, muchas gracias por tu buena lectura. Tú estabas trabajando en la lección número 6, que es de énfasis acertado. Y sin duda es muy importante en esta lección. ¿Por qué? Porque debemos recalcar las expresiones claves de tal forma que se transmita la idea con claridad, dice el primer párrafo de esta lección 6. Pero también dice el segundo párrafo, que hay que destacar las frases adecuadas. No podemos nada más resaltar palabras al tiempo, no, sino las adecuadas. Y notamos que tú resaltaste las palabras según lo que estaban comentando. Muchas gracias, hermano, por tu buena lectura. Ahora pasemos, por favor, a la sección Seamos mejores maestros y veamos las presentaciones que se estarán presentando. Primero, veamos la primera conversación, y esto está a cargo de nuestro hermano Samuel Rojas y su esposa Kesia de Rojas. Vamos a escucharlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fíjese que de forma muy breve estoy platicando con todos sus vecinos y me gustaría hacerle la pregunta que les he hecho a la mayoría de ellos. La pregunta es la siguiente. Pero ¿sabe qué? No me interesa. Yo tengo mi propia religión y la verdad no, muchas gracias. Ah, ok. Puedo comprender que no esté interesado en alguna otra religión,
Sin embargo, ¿ha pensado usted qué nos puede ayudar para obtener buenos consejos para ser realmente felices o dónde hallarlos? Pues en la Biblia yo la tengo y sí la leo. Mire, de hecho, hay un principio bíblico que le va a agradar bastante. Es posible que en su lectura lo haya encontrado. El Salmo 1, los versos 1 y 2 menciona así: Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Antes bien, su deleite está en la ley de Jehová, y día y noche lee en su ley en voz baja. Es posible que usted, al leer la Biblia, haya podido ver ese efecto que ha tenido en su propia persona. Pero me gustaría saber si usted comprende un punto importante de este texto. Aquí la Biblia dice que al leerla de forma regular o continua, podemos realmente ser felices. ¿Cómo ve este punto? Pues sí, concuerdo en eso con usted. Difícilmente o tristemente la mayoría de la gente estamos tan ocupadas que a veces la leemos y no la entendemos. Y estamos tan enfocados en lo material que pues lo pasamos por alto. Es muy correcto lo que acaba de decir. Por eso me gustaría para la siguiente semana pasar con mi esposa y responder una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Qué puede pasarnos si le damos demasiada importancia al dinero o a las posesiones materiales? ¿Qué le parece? Pues sí, si me encuentra por aquí, me dará gusto platicar con ustedes. Espero poder saludarla la siguiente semana. Claro que sí. Muchas gracias, hermano Rojas, también hermana de Rojas, por su buena preparación. Queremos felicitarlos. Ustedes estaban trabajando, hermano Rojas, en la lección número 23 de resaltar el valor práctico. En la página 159 del libro Benefíciese, note lo que expresa. Cuando damos testimonio, debemos destacar el valor práctico de las buenas nuevas. Y lo notamos que lo hizo, dado que le puso una objeción el amo de casa, y aún así resaltó el valor práctico y dejó una pregunta pendiente para ese valor práctico seguirlo destacando en las siguientes visitas. Lo felicitamos, hermano. Ahora pasemos a la primera revisita. ¿Cómo se pudiera contestar la pregunta que se dejó pendiente? Esto está a cargo de nuestra hermana Sandra Decano y su ayudante Lorena de Arreola. Vamos a escucharlas. Hola, buenas tardes, Lore, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo va todo en tu negocio? Ay, pues cada día más trabajo, menos dinero y más gastos. Sí, la verdad es que en estos días hacer que el dinero rinda se convierte en todo un reto. Así es. Precisamente recordando la plática que tuvimos hace algunos días, quedó pendiente una pregunta. ¿Será peligroso que nosotros tengamos amor por los bienes materiales? ¿Lo recuerdas? Ah, sí. Quedaste en responder esa pregunta. ¿Te parece si vemos la respuesta que da la Biblia aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10? Mira, me gustaría leerte el 9 y tú el 10. Sin embargo, los que están resueltos a ser ricos caen en tentación y en un lazo, en muchos deseos insensatos y perjudiciales que precipitan a los hombres en destrucción y ruina. ¿Quieres leer tú el 10? Sí, porque el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales, y procurando realizar este amor, algunos han sido descarriados de la fe y se han acribillado con muchos dolores. Correcto, muy bien. Si te das cuenta, en este texto dice que el amor al dinero es raíz de muchas cosas perjudiciales, pero no dice que sea la única razón, hay varias razones. Sin embargo, en esta ocasión, el texto dice que en particular, nos trae muchos dolores. ¿Cómo qué dolores te imaginas tú? Pues podría ser angustia, decepción, tristeza, depresión. ¿Verdad? Entonces, viendo el resultado de todo esto, ¿nos hará felices tener amor a los bienes materiales? Pues no, viendo los resultados, no. Así es que en resumen podemos concluir que el amor a los bienes materiales no da la felicidad, sino al contrario, da muchos dolores. ¿En qué nos beneficiaría ahora, Lore, tener una actitud positiva? ¿Te parece si damos respuesta a esa pregunta en unos 2 días? Claro que sí, suena muy interesante, quiero saber la respuesta. Muchas gracias, hermanas, por su buena preparación. Hermana Sandra, estaba trabajando usted en la lección número 44 sobre
uso eficaz de las preguntas. Notamos que hizo muy bien uso eficaz de esas preguntas, tanto al contestar la pregunta que dejó pendiente, como al leer el texto, le hizo otra pregunta. Y eso es bueno, porque mantiene a la persona ocupada. Dice el párrafo 2 de la lección 44. Cuando participe en el ministerio del campo, procure invitar a las personas a expresarse si así lo desea. Y usted así lo hizo. La felicitamos por ello. Ahora, ha llegado un momento, hermanos, de ver la segunda revisita. Cómo contestar la pregunta que dejaron pendientes en la primera revisita. Pero para ello vamos a ver un video. Prestemos mucha atención, por favor, y después lo analizaremos. Entonces, ¿cómo nos beneficia tener una actitud positiva? La Biblia nos da la respuesta en Proverbios 17:22. Noé, ¿nos lo podrías leer, por favor? Claro. Dice, un corazón que está gozoso hace bien como sanador, pero un espíritu que está herido seca los huesos. Gracias. Según este versículo, ¿cómo nos beneficia tener una actitud positiva u optimista? Hace bien como sanador. Exacto. Ser una persona positiva es bueno para la salud. ¿Se imaginaba que la Biblia fuera tan práctica? Sabía que era un buen libro, pero usted me ha enseñado cosas que desconocía. Muy interesante, ¿verdad? La forma en que se contesta. Pero ahora, ¿qué publicación del kit de enseñanza usaría usted? ¿Qué publicación usaría usted, según la presentación que vimos? Hermana Silvia de Velázquez, por favor. Pues como la segunda revisita fue muy sencilla y se contestó rápidamente la pregunta, podríamos utilizar cualquier información. Creo que dependería más del amo de casa y del tiempo que él tenga. ¿Usted cuál usaría? Leonardo Figueroa. ¿La de quiénes hacen la voluntad de Dios en nuestros días? Muy bien. Pudiera ser otra publicación. Dado que fue breve la respuesta, hermana decano, por favor. Podríamos utilizar el tratado Cómo ve el futuro, debido a que la actitud va relacionada en cómo nosotros vemos hacia un futuro, podría ayudarnos este tratadito. Sí, pero consideremos, hermano, ya es la segunda revisita. ¿Qué pudiéramos dejar? ¿Qué publicación? Hermana Frida Llanos, por favor. Podríamos dejar el folleto Buenas Noticias de parte de Dios y empezar con una lección breve. Muy bien, ya empezar a analizar la puerta del amo de casa, una lección. ¿Cómo lo haría? ¿De qué otra manera lo haría usted? Hermana Elsa. Podríamos utilizar también el libro que enseña la Biblia. El primer capítulo habla acerca de las promesas de Jehová y podríamos ayudar al amo de casa a mostrarle que podemos llegar a tener una actitud positiva conociendo lo que la Biblia dice acerca del futuro. Así es, hermano Robles. Pues sería muy importante usar el Buenas Noticias en el capítulo 9, ya que tiene cierta relación porque dice cómo pueden ser felices las familias y apoyar nuestra introducción de ese folleto con el video de la familia y la palabra de Dios. Muy bien. Así que tenemos mucha información que pudiéramos presentar para esta segunda revisita. ¿Qué pregunta pudiéramos dejar pendiente? Y así dejamos la publicación, pues podemos seguir analizándola, ¿no es cierto? Ya estamos comenzando entonces. ¿Qué cosa? ¿Qué estamos comenzando ya ahí al dejarle una publicación? Alex. Un curso bíblico. Ya estamos comenzando un curso bíblico en las revisitas. Así que pongámonos esa meta.
en las revisitas ya empezar los cursos bíblicos. No seguir hablando y hablando y hablando, ¿verdad? Prestarle mucha atención a ellos. También sería bueno que analicemos cómo se presentó, ¿verdad? ¿Cómo se presentó el hermano en la revisita ahora? ¿Lo recuerdan? Hermano Robles. Sí, ya con cierta familiaridad y siguiendo una secuencia de la información presentada, e incluso el mismo amo de casa, sus expresiones fueron más abiertas, había más confianza. Y eso da margen como para ya empezar a hablar de, como fue la introducción, la palabra de Dios, que creen confianza en la palabra de Dios, porque pudiéramos quizás terminar 1, 2, 3 párrafos de buenas noticias y pasarnos al libro Enseña para hablar acerca de los primeros capítulos de este libro. Así es. Pues muchas gracias, hermanos, por sus buenos comentarios. Ahora ha llegado el momento de pasar a nuestra siguiente sección, nuestra vida cristiana. Para ello, los invitamos a ponerse de pie, si sus circunstancias se lo permiten, para entonar la canción número 44, que tiene el título Una súplica ferviente, el cual está basado en el Salmo, capítulo 4, verso 1. Vamos a entonar fuerte esta canción de alabanza a Jehová. El cántico expresa nuestros sentimientos y estamos muy contentos y agradecidos de que Jehová y nuestro Señor Jesucristo sean tan amorosos y generosos con nosotros. Por ello, ahora todos juntos analicemos la sección No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y esto está a cargo de nuestro hermano Reinaldo Luna. Hermano Reinaldo, tiene nuestra atención. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3 y 4, Jehová expresa que es su voluntad que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Por eso es muy propio ver un vídeo titulado Dios ofrece a los presos un porvenir.
Vamos a observar atentamente este video porque al final estaremos haciendo 2 preguntas. Me llamo Donald. Nací y me crié en Brooklyn, Nueva York. Cuando era un muchacho, ya sabes, me pasaba el día en la calle. Empecé a fumar marihuana, tenía problemas en la escuela. Luego todo fue de mal en peor. Quería saber de Dios, pero lo único que hacía era andar por ahí y usar drogas. Estaba perdido. Era un desastre. Vivía en la calle y acabé en la cárcel. Y allí me hablaron de Dios. Poco a poco fui conociendo mejor a Jehová y cambiando. Cuando te meten allí, te hundes. Sientes que no tienes futuro. Piensas que vas a pasar 15, 25 años encerrado. Crees que tu vida ya se acabó. Pero no, ¿qué va? Jehová puede hacer mucho por ti. Él puede hacer que todo cambie. Sabía que si seguía los consejos de Jehová, Él no me iba a fallar. Tomé muchas decisiones pensando en lo que había aprendido y en mi futuro. Tenía fe en Dios, que Él me ayudaría a salir adelante. Cuando pude ir a una reunión con la congregación, me senté en la primera fila. Por fin estaba en la casa de Jehová y me sentía tan bien. Por nada del mundo iba a dejar de estudiar. Ahora los demás me respetan. En la congregación hasta me admiran. Y todo gracias a Jehová. Antes no pasaba eso. La gente me veía como un vago de la calle. Desde la primera reunión, la congregación llegó a ser mi familia. Estudiar la Biblia ha hecho que sea un mejor esposo. Respeto a mi mujer, la quiero muchísimo y quiero serle fiel toda la vida. Pasé 7 años y medio de mi vida en la cárcel. Y sentí que no valía nada. Todos los días le doy gracias a Jehová porque me dio un futuro, me dio esperanza. Él está ahí para ayudarte. No importa lo que te pase. Te puede sacar de cualquier problema, pero tienes que hacer las cosas como Él quiere. Haremos la primera pregunta, hermanos. ¿Cómo recuperó Donald su vida? Hermana Elena Millán, por favor. Sí, fue cuando él estuvo en la cárcel, le hablaron de Jehová y poco a poco fue conociendo cómo es Jehová y se dio cuenta que si seguía sus consejos no lo iba a abandonar y tenía también fe en que le podía ayudar. Muchas gracias, hermana. Hermana Alma Bolaños, por favor. Sí, vemos que él pudo poner en práctica lo que dice Proverbios 3:1 y el 7, donde dice que no se hizo sabio a sus propios ojos,
sino que le temió a Jehová y se apartó de lo malo. Y así es como halló favor a Jehová, como dice en el 4, ante los ojos de Jehová y ante los ojos del hombre terrestre. Entonces él llegó a un gozo cabal de su vida después de que había tocado fondo. Muchas gracias, hermana. Por último, hermano Víctor Figueroa. Recuperar la vida para Donald significó sencillamente alinearse a los propósitos de Jehová. Hasta antes de que conociera a Jehová, él se dedicó a hacer lo que el mundo le da a los jóvenes. A veces libertad en exceso, fumar, drogarse, vagar. Y sin embargo, él dice, Jehová está siempre listo para ayudar, solo tienes que hacer las cosas a su manera. Así es. Bien, con base al texto base de este tema, Marcos 2:17, no vine a llamar a justos sino a pecadores, como dijo Jesús. Vamos a hacer la pregunta, ¿cómo podemos imitar la imparcialidad de Jesús al predicar? Hermana de Gil, por favor. Sí, él no se fijaba en la apariencia de la gente, él no se fijaba en su pasado, en su origen. Él era con todos, era igual, él no era parcial. Entonces, como él no hacía distinción, tuvo mucho éxito. Mucha gente lo seguía, mucha gente quería escucharlo, quería aprender de él, pero fue por la manera en la como trató a todas las personas siempre por igual. Muy bien, gracias, hermana. Hermana María José Mesa, por favor. Y es que al igual que Jesús debemos de tener presente que la gente puede envolverse en un estilo de vida incorrecto, quizás sin querer o debido a circunstancias difíciles que no pueden controlar. Por eso, pues al igual que Jesús debemos ser comprensivos y amorosos, saber que quizás pues sus acciones son malas, pero su corazón puede ser bueno. Entonces debemos esforzarnos por ser imparcial en el territorio. Muy bien, hermanos. Seamos entonces imparciales y demos el mensaje a todas las personas para que logren salvarse. ¿Qué tanto nos puede perdonar Jehová al cometer errores? Bueno, analicemos la siguiente sección. Jehová perdona en gran manera. Esto está a cargo de nuestro hermano Jorge Aguirre. Hermano, lo escuchamos. Por favor, preste mucha atención al siguiente video que se titula Jehová, tú vas a ser lo más importante para mí. Y vea de qué manera Jehová perdona en gran manera. Preste mucha atención, por favor. Aunque conocía a Jehová desde pequeña, me sentía más identificada con mis amigos de la escuela y con quienes no eran testigos. Yo llevaba una doble vida. No me había bautizado. Siempre traté de adaptar la verdad a la vida del mundo. Y un día decidí que quería disfrutar de lo que había allá afuera. Hablé con mis padres y les dije, me quiero ir a vivir a Los Ángeles y ser modelo. En tan solo una semana ya tenía trabajo. Todo era color de rosa. Siempre había fiestas. Me invitaban a casas lujosas y hasta salía a divertirme con los famosos. Cuando tienes el dinero para hacer lo que quieras, no hay reglas. Aquella vida era muy distinta de lo que había aprendido que era correcto. La verdad, me había alejado de Jehová. Pero cuando se acaba el encanto, ves la realidad de las cosas. Recuerdo que llamé a mi mamá y le dije, este lugar es literalmente como Sodoma y Gomorra. Y pensé, esto es todo, lo máximo para todo el mundo, pero yo no soy feliz. Me sentí tan desilusionada y vacía. Hasta llegué a pensar, desearía no haber aprendido de Jehová cuando era niña. Desearía nunca haberlo conocido. Aún así había noches en las que necesitaba de Jehová. Me decía a mí misma, solo búscalo. Pero no podía. Pensaba que nunca sería capaz de regresar a Jehová. En una ocasión me contrató una firma de ropa para jóvenes. Entre cambios de ropa y sesiones fotográficas, a veces te pones a conversar con el fotógrafo. ¿Y de qué se van a disfrazar en el Halloween? Matt no celebra el Halloween. Él es testigo de Jehová. Y yo también. No estoy bromeando. No, yo tampoco. A mí me criaron como testigo.
Sí, a mí también. ¿Y tú vas a las reuniones? No, hace muchísimo que no voy. ¿Y tú? No, tampoco he ido. Fui a Nueva York para un trabajo de última hora. Decidí cruzar el puente de Brooklyn. Sabía que ahí estaba Bethel y yo nunca había ido. Durante el recorrido una hermana se me acercó y me invitó a su oficina. Había varias pinturas de la resurrección. Ella me preguntó, ¿sabes por qué hay personas en un balcón? Yo respondí, no lo sé, ¿por qué? Y me dijo, porque están esperando a que sus seres queridos sean resucitados. Sus palabras me llegaron directamente al corazón. Nunca había sentido algo así. Por primera vez en mi vida creí en la resurrección. No era algo que tal vez sucedería. Era una esperanza segura. Y sabía exactamente cómo sería. Yo estaría de pie en ese balcón esperando a mis seres queridos que habrían vuelto a vivir. De verdad quería estar ahí. La resurrección se convirtió en algo muy real para mí. En cuanto salí de Bethel, le llamé por teléfono a mi madre y le dije, mamá, voy a regresar. Sé exactamente lo que tengo que hacer. Voy a regresar a Jehová. Ya me había decidido, le daría la oportunidad a Jehová. Pero si iba a volver a la congregación, tenía que hacer las cosas bien. El anciano que dirigió el estudio de la atalaya me pareció tan amable que pensé, cuando termine la reunión, quiero hablar con él y voy a explicarle por qué estoy aquí. Comprendía que tenía que hacer muchos cambios. Mateo 6:33 significa mucho para mí. Sigan pues buscando primero el reino. Toda mi vida busqué todo lo demás, excepto a Jehová. Nunca le di prioridad. Y por primera vez le dije, Jehová, tú vas a ser lo más importante para mí. Mi empleo actual no es el trabajo de mis sueños, pero me permite hacer exactamente lo que quiero por Jehová. Ser precursora. Solía caminar por el Paseo de la Fama de Hollywood cuando iba de audición en audición con mi portafolio de fotografías en mano. Ahora lo hago con el carrito de publicaciones. En la predicación suelo toparme con modelos con quienes trabajaba, y me encanta mostrarles mi nueva yo. Les digo que ahora mi vida sí tiene sentido. Soy muy feliz. Sé lo que es sentirse bien superficialmente, pero ahora soy feliz de verdad. Y quiero decírselo a todo el mundo. Jehová me cambió la vida. ¿Qué le ha parecido este video? Bueno, vamos a hacer dos preguntas que vienen aquí en nuestra guía de actividades. La primera de ellas, ¿por qué decidió Annelise regresar a Jehová y qué hizo para lograrlo? Hermana Aguirre, por favor. Sí, se menciona que aunque estaba viviendo lo que ella quiso y pensaba que era lo mejor, y para muchas personas lo era, ella se sentía triste, desilusionada y vacía. Y empezó a sentir la necesidad de buscar a Jehová, aunque creía que no podría hacerlo. Pero una vez que se acercó, empezó a hacerlo, conoció Bethel porque nunca había ido. Una hermana se menciona que se acercó, le explicó una pintura y le hizo sentir realmente que ella deseaba estar en esa situación de esperar a sus seres queridos en la resurrección. A partir de ahí ella regresa a casa, habla con los ancianos, comprende que tiene que hacer muchos cambios, pero esta vez estaba decidida y hasta menciona cómo en una oración le hace a Jehová una promesa, le dice que esta vez le va a dar una oportunidad y que va a ser lo más importante en su vida y pone manos a la obra, se hace precursora y recobra, o más bien conoce, por decirlo así, la felicidad porque nunca la había tenido de servirle a Jehová con todo su corazón. Correcto, gracias. ¿Qué aplicación podemos hallar en las palabras de Isaías 55, 6 y 7? Porque son consoladoras esas palabras que se hallan ahí, hermano Manuel. Sin lugar a dudas, las palabras que se hallan aquí para muchos son, es difícil encontrar el camino de regreso. Así es, correcto, muy bien. Ahora, ¿cómo podemos usar su historia para ayudar a quienes se han alejado de Jehová? ¿Cómo podríamos ayudar a alguien que se ha alejado de Jehová? Hermana de Limón.
podemos hacerlo con mucho tacto, pero sobre todo con mucho amor. A lo mejor mandarles un mensaje o incluso mandarles el link para que ellos puedan ver el video, pueda tal vez mover esas fibras que tienen y sentir que ellos también pueden regresar con Jehová y Jehová los va a recibir. Exacto, pudiéramos incluso apoyarnos en esa cita bíblica de Isaías 55, 6 y 7. Apreciamos mucho sus valiosos comentarios. Muchas gracias, hermano Aguirre, por la consideración. Ahora pasemos al estudio bíblico de la congregación. La conducción estará a cargo de nuestro hermano Ricardo Robles y su lector, nuestro hermano Abel Luna. Escuchémoslos. Pues vamos a abrir nuestro libro, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Vamos a vamos a analizar el capítulo 17. Ustedes van a encontrar ahí el tema Nicodemo va a ver a Jesús de noche. Una charla muy interesante y muy profunda. Una información que nos ayuda a ver detalles muy importantes sobre el llamamiento celestial. Una consideración bíblica que refleja un personaje, pues no sabemos mucho de él y ahí quedan dudas, pero el proceder de este hombre nos hace pensar a veces en actitudes nuestras. Así que vamos a prestar mucha atención a Nicodemo. Indudablemente el punto es Jesús y sus enseñanzas, desde luego, ¿verdad? Pero Nicodemo nos va a enseñar cosas, o sea, este relato de Nicodemo va a enseñar las cosas importantes a esto. Bien, vamos a dar inicio, hermanos, vamos a leer el capítulo número 17. Hermano Gire, por favor, nos lee el capítulo. Mientras Jesús está en Jerusalén para celebrar la Pascua del año 30, hace milagros asombrosos. Así que muchas personas empiezan a creer en él. Nicodemo, un fariseo y miembro del Tribunal Supremo Judío o Sanedrín, está impresionado. Como quiere saber más acerca de Jesús, lo visita de noche, probablemente por temor a que otros líderes judíos lo vean y se manche su reputación. Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús le explica que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Cómo puede alguien nacer cuando es viejo?, pregunta Nicodemo. No puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad? No. Está claro que eso no es lo que significa nacer de nuevo. Jesús le explica lo que quiere decir. Si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús nació del agua y del Espíritu cuando fue bautizado y descendió Espíritu Santo sobre él. Entonces se oyó una voz que dijo desde el cielo: Este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación. Con esas palabras, Dios anunció que Jesús, en ese momento, se había convertido en un hijo espiritual con la perspectiva de entrar en el reino de los cielos. Más tarde, en el Pentecostés del año 33, Dios ungirá con Espíritu Santo a un grupo de cristianos bautizados. De ese modo, estos nacerán de nuevo, es decir, llegarán a ser hijos espirituales de Dios. A Nicodemo le cuesta entender lo que Jesús le está enseñando sobre el reino. Por eso, Jesús le da más detalles sobre la función especial que tiene en la tierra como hijo de Dios. Le dice: Así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Siglos atrás, cuando unas serpientes venenosas mordieron a algunos israelitas, estos tuvieron que mirar a la serpiente de cobre que hizo Moisés a fin de seguir vivos. De manera similar, todos los que deseen librarse del pecado y la muerte y obtener vida eterna deben demostrar fe en el Hijo de Dios. A continuación, Jesús le explica a Nicodemo el papel tan importante que tiene Jehová en todo esto. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos los que demuestren fe en Él
no sean destruidos, sino que tengan vida eterna. De modo que, aquí en Jerusalén, unos 6 meses después de empezar su ministerio, Jesús deja claro que Él es el camino a la salvación. Luego, le dice a Nicodemo, Dios no envió a su Hijo al mundo para que Él juzgue al mundo. Esto significa que Jesús no fue enviado para condenar a la humanidad a la muerte, sino, como Él mismo declara, para que el mundo se salve por medio de Él. Nicodemo ha ido a ver a Jesús en la oscuridad por temor al qué dirán. Por eso es interesante que Jesús concluya la conversación con estas palabras. Esta es la base del juicio, que la luz, que es Jesús con su vida y sus enseñanzas, vino al mundo y, en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad, porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz, para que las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Pero el que hace lo que es verdadero va a la luz, para que se vea las cosas que hace, para que se vea que las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora le toca a Nicodemo, este fariseo y maestro de Israel, reflexionar en lo que acaba de escuchar sobre el papel de Jesús en el propósito de Dios. Hermano Abel, muchas gracias. Lo bueno es que no se ofendió, ¿eh? Con el hermano Yiré. Bien, hermanos. Dice la pregunta de este párrafo. ¿Por qué va Nicodemo a ver a Jesús? Una pregunta. A ver, hermana Llanos, por favor. Olivia. Sí, porque él reconoce que es el Hijo de Dios, el enviado de Jehová, y que además los milagros que está haciendo no los haría si no fuera por medio de Dios. Por eso él quiere visitarlo. Muy bien. A ver, hermano Giles, por favor. Sí, la razón es que él fue de noche porque era un miembro del Sanedrín, el consejo de los judíos, pero para que no manche su reputación, él fue de noche para que la gente no lo vea. Oh, muy bien, hermana Velázquez, por favor. Además se ve que Nicodemo tenía interés en los asuntos espirituales y bueno, ahí muestra una humildad poco común, puesto que no era nada fácil que un miembro de un judío que tenía alto en los altos tribunales admitiera que pues Jesús era el Hijo de Dios y que era un simple carpintero. Bien, hermana Luna, por favor. Sí, él estaba muy impresionado por los milagros que había escuchado que Jesús realizaba y le dice, Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús le explicó que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Muy bien. Hay una pregunta más, hermanos. ¿Qué significa nacer de nuevo? Porque en las palabras de Jesús les hace notar que el nacer de nuevo, pero ¿qué significa nacer de nuevo? A ver, hermana Mesa, por favor. Nacer de nuevo significa un nuevo comienzo, pero para poder lograr esto es necesario el arrepentimiento de los pecados, que se volvieran de su mal camino, de su mal proceder y que fueran bautizados en el agua, ya que de esta manera ellos podrían gobernar con Jesús en el cielo. Muy bien, hermana Sandra Cano. Sí, este nuevo nacimiento que se les da a estas personas, cabe destacar que es bajo el Espíritu Santo de Dios, lo que les da la oportunidad de que ellos en un futuro puedan también ayudar a nuestro Señor Jesucristo. Así es que con esta forma en la que ellos nacen de nuevo se les considera como hijos de Dios. Muy bien. Hermana Kesia, por favor. Y también nos enseña que no puede uno decidir nacer de nuevo. En Juan 3:3 menciona que Jehová es el que decide, ya que ahí Jesucristo dijo, a menos que nazca de arriba. Así es que es cuestión de Jehová mismo, no de cada uno de nosotros. Muy bien. Miren, vamos a ir repasando la lectura y después de la lectura de la Biblia, ¿verdad? En este caso, el relato está ahí en Juan
quiere abrir su traducción, por favor. Vamos a abrir Juan capítulo 2, versículo 23, y vamos a terminar el relato hasta el capítulo 3, el párrafo 21. Leemos los textos y vamos a seguir comentando sobre este asunto porque es tiene lecciones muy importantes, hermanos, ¿verdad? Incluso aspectos que nos ayudan a pensar mucho en asuntos del nacimiento, del nacer de nuevo. Bien, pues vamos a invitar entonces a nuestros lectores, por favor. Juan capítulo 2, versículo 3 al 3:21, por favor. Sin embargo, cuando estuvo en Jerusalén en la Pascua, en la fiesta de esta, muchos pusieron su fe en el nombre de él al ver las señales que él ejecutaba. Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie diera testimonio acerca del hombre, porque él mismo conocía lo que había en el hombre. Ahora bien, había un hombre de los fariseos, Nicodemo era su nombre, un gobernante de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú como maestro has venido de Dios, porque nadie puede ejecutar estas señales que tú ejecutas a menos que Dios esté con él. En respuesta, Jesús le dijo: Muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede nacer el hombre cuando es viejo? No puede entrar en la matriz de su madre por segunda vez y nacer, ¿verdad? Jesús contestó: Muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles a causa de que te dije, ustedes tienen que nacer otra vez. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. En respuesta, Nicodemo le dijo: ¿Cómo pueden suceder estas cosas? En respuesta, Jesús le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y sin embargo no sabes estas cosas? Muy verdaderamente te digo, lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto damos testimonio. Pero ustedes no reciben el testimonio que damos. Si les he dicho cosas terrenales y sin embargo no creen, ¿cómo creerán si les digo cosas celestiales? Además, ningún hombre ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que ejerce fe en él no ha de ser juzgado. El que no ejerce fe ya ha sido juzgado, porque no ha ejercido fe en él, nombre del Hijo unigénito de Dios. Ahora bien, esta es la base para el juicio, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres han amado la oscuridad más bien que la luz, porque sus obras eran inicuas. Porque el que practica cosas viles odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace lo que es verdad viene a la luz para que sus obras sean puestas de manifiesto como obradas en armonía con Dios. Muy bien, pues ese es el relato. Este personaje, Nicodemo, ¿quién era? ¿Quién era Nicodemo? A ver. Hermana Alex Larios. Era un fariseo y miembro del Tribunal Supremo Judío, o Sanedrín, que está impresionado en las cosas de Jesús. Muy bien. Volviendo un poquito al punto de Nicodemo,
¿Qué detalles en particular podemos destacar de esta personalidad? Hermana Lorena Arriola. Sí, este es un fariseo y maestro de Israel, gobernante de los judíos. Es decir, era miembro del Sanedrín. Era reconocido, por eso es que tenía esa actitud al llegar con Jesucristo de ser sigiloso. Fue a Cristo y habló acerca de un tema que Jesucristo le mencionó. Muy bien. Un detalle. ¿Qué era el Sanedrín? ¿Qué era el Sanedrín, hermana de Robles, por favor? El Sanedrín era el lugar, era el Tribunal Supremo Judío y estaba ubicado en Jerusalén y se componía de 71 miembros y uno de estos miembros precisamente era Nicodemo. Muy bien. ¿Podemos destacar a algunos otros personajes, aparte de Nicodemo en el Sanedrín? ¿Tienen ustedes alguien en mente? Quizás no personajes, sino grupos de personas. Hermana Leticia Luna, por favor. Otro miembro del Sanedrín era José de Arimatea. Cuando muere Jesús, él pide el cuerpo de Jesús para darle un entierro digno, y Nicodemo lleva mirra y lleva algunos productos para embalsamar el cuerpo de Jesús. Muy bien. A ver, Leonardo Figueroa, por favor. También otros fariseos y los escribas. Muy bien. Note, ya con la palabra escribas, usted se imagina qué clase de gente era, ¿verdad? Y algunos eran familiares, ¿de quién? De ese mismo Sanedrín había familiares, hermana María José. Sí, había familiares de los sumos sacerdotes, ancianos, cabezas de las tribus y familiares de los escribas. Otro detalle que encontramos ahí interesante, hermanos, es ¿qué le llama a Nicodemo la atención de Jesús? ¿Pueden ustedes dar una descripción? ¿Por qué le llama la atención? Hermano Llanos, por favor. Bueno, como ya hay que reconocer que muestra humildad porque reconoce que Jesús es un maestro enviado por Dios. Entonces, él está interesado en los asuntos espirituales, es por eso que se acerca a él. Eso es. ¿Algo más? Hermana Quintana, por favor. Sí, hermano, le impresionan precisamente los milagros tan asombrosos que el Señor Jesucristo hace, por eso él queda impresionado. Eso es. ¿Podríamos destacar una cualidad sobresaliente que llama la atención a todo el mundo? Y que Jesús la reflejó y que le llamó la atención a Nicodemo. ¿Cuál pudiéramos citar como ejemplo? Hermana Mesa, por favor. Vemos cómo siempre le impresionó su comprensión del ser humano y el interés por el ser humano, ya que siempre mostró discernimiento como complemento del conocimiento milagroso de los antecedentes y la manera de pensar de las personas. Eso es. Hermana Luna, por favor. Sí, ahí también se ve la humildad que él tiene, inclusive lo vemos ahí en la ilustración, está sentado y lo está escuchando con mucho respeto, con mucho interés, y Jesucristo le está explicando las cosas que él está preguntando. Mire, vamos a extraer 2 lecciones de este punto. Pudiéramos citar una lección. ¿Cuál pudiera ser una lección de este puntito? Hermana Frida Llanos, una. A veces nos podría pasar como él y temblar ante los hombres, es decir, que nos dé pena tal vez decir a nuestros familiares que no son testigos o a nuestros conocidos que somos testigos de Jehová o que salimos a predicar. Pero si seguimos el ejemplo de Proverbios 29-25, que confiemos en Jehová y seremos protegidos, pues entonces Jehová nos dará valor para cualquier cosa. Muy bien, hermana. Otro comentario. Hermana Elsa Mendoza, por favor. Sí, vemos que aquí su indecisión de Nicodemo, pues fue una gran pérdida porque se perdió la afectuosa invitación que Jesús hizo en Mateo 11, 28 al 30, donde dice, vengan a mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio a sus almas.
Nicodemo perdió esta oportunidad de obtener refrigerio directamente de Jesús. Muy bien, hermana. Bien, vamos a otro puntito sobre el mismo tenor, ¿verdad? Ahí en Juan 3:3 hay dos expresiones, a menos que, ¿verdad? Una expresión, y la segunda de Jesús, no puede. ¿A qué se refería Jesús? A menos que y que no pueda. ¿Quiere leer el texto? Lo volvemos a leer. Pero si lo tiene ahí, nada más expóngame la idea. Hermana de Robles, por favor. Cuando habla de la expresión a menos que, lo siguiente pues que uno nazca del agua o del espíritu, que puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús al parecer hablaba del agua del bautismo, cuando la persona se arrepiente de sus pecados y se vuelve de su anterior proceder de su vida y ahora muestra una nueva personalidad, pero para las personas que van o tienen esta esperanza de que van al cielo. Muy bien. ¿Algo más que pudiéramos comentar? Hermano Limón, por favor. Bueno, y un ejemplo para entenderlo un poquito más vendría siendo los discípulos de Jesús. Ellos dieron ese primer paso cuando se arrepintieron de sus pecados, se volvieron de su mal camino y de su proceder y fueron bautizados en agua. Pero a partir del Pentecostés del año 33, en el caso de ellos ya surgió la cuestión de ese nacimiento de nuevo. El Espíritu Santo de Jehová implantó en ellos la convicción de que con el tiempo vivirían en el cielo, y esto les dio ese nuevo concepto de la vida a un nuevo comienzo. Muy bien. Hermana Cano, por favor. Sí, es que de acuerdo a lo que dice Romanos en el capítulo 8, el versículo 16, ellos saben que han recibido ese llamamiento celestial porque el Espíritu mismo de Dios da testimonio con su Espíritu de que llegan a ser hijos de Dios. Pero Jehová es quien decide quién va a formar parte de ese grupo que en un futuro va a reinar junto con Jesucristo. Muy bien. Hermana Elena Millán, por favor. Mucha gente cree que el cristiano que ha nacido de nuevo es aquel que ha hecho un voto solemne de servir a Dios y a Cristo, y que como resultado ha pasado de estar espiritualmente muerto a estar vivo a los ojos de Dios. Sin embargo, esta definición no concuerda con lo que dice la Biblia, pues el único lugar donde aparecen las expresiones nacer de nuevo y nacer otra vez es en Juan 3, 1 al 12, donde se registra una interesante conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, y este pasaje Jesús aclara diversos aspectos de este nuevo nacimiento. Muy bien. Mire, vamos a ver, tenemos que leer, ¿verdad? Es Juan 3:3, por favor. Vamos a leer Juan 3:3. A ver, Leo Llanos, por favor. En respuesta, Jesús le dijo: muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ándele, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Jesús en estas palabras? Hermano Reinaldo Luna. Sí, aquí le está hablando muy claramente a Nicodemo que solamente el Espíritu de Jehová es el que va a permitir ver el reino de los cielos para los nuevos hijos que nacen a través del bautismo del agua y del Espíritu de Jehová, porque le estaba explicando a Nicodemo y no entendía claramente a cabalidad. De hecho, le tuvo que explicar también del reino. Incluso le dijo: las cosas carnales te las explico y no las entiendes, menos vas a entender las cosas espirituales. Y ponía el ejemplo ahí de lo que era el viento. Dice, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces, Nicodemo, siendo maestro, no entendía a cabalidad lo que Jesucristo le estaba explicando. Por eso al final, él se queda reflexionando. Le tocaba ya a Nicodemo llegar a una conclusión de todo lo que había explicado Jesús. Muy bien. Hermana Antonieta, por favor. El asterisco a pie de página lo deja muy claro, hermano, al mencionar que tendría que ser engendrado desde arriba, es decir, por Jehová, a través del Espíritu Santo, para poder nacer de nuevo. Muy bien. Hermano Bolaños, por favor, Demetrio. Sí, hermano, aquí podemos notar que
cuando se pronuncian estas palabras, entonces estos que nacen de nuevo y alcanzan una vida espiritual, entonces se convierten en inmortales, porque entonces ya no puede haber muerte para ellos, porque no es lo mismo ser inmortal que tener vida eterna. Entonces ellos jamás tendrán que gustar la mortalidad, sin en cambio el que tenga vida eterna también sí puede alcanzar la muerte. Pero estos de esta clase, los 144,000, se convierten en inmortales espíritus en el cielo. Muy bien. Y hay un detalle, fíjese. Cuando dice la expresión a menos que uno nazca, no puede. Pero hay otra expresión. Que vuelvan a nacer, pero ¿para qué? Que vuelvan a nacer, ¿para qué? ¿A qué vuelve a nacer? Debe de haber algo. ¿Cuál sería ese algo? Hermana Velázquez, por favor. Jesús indicó que volver a nacer era absolutamente necesario para ver el reino de Dios. El reino. ¿Notaron ustedes? Es muy importante. Nace, pero tiene que estar el reino ahí. Correcto. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a ver otro puntito que también puede ser muy interesante. Cuando uno investiga estos temas, pues nos damos cuenta que Jesús está enseñando, o no está enseñando, más bien no está enseñando que cada cual va a decidir dónde va a nacer, ¿o sí? ¿Qué aprendemos de esto? Hermano Limón, por favor. No, claro que no, porque de hecho la expresión que se vierte, nazca de nuevo, también se puede traducir nazca de arriba. Entonces, de acuerdo con esto, nos deja ver que el único que decide en este caso es Jehová. Muy bien, hermano Llanos, por favor. Sí, la esencia del mensaje de Jesús se la estaba explicando en ese momento a Nicodemo, no la estaba captando, le estaba diciendo que fuera su seguidor. Él estaba indeciso para comenzar a ser seguidor de él, aprovechar esa intimidad, aprender de los discursos, de la enseñanza que dio a los demás discípulos. Eso pudiera pasar en nuestro caso también, si empezamos a aplazar el asumir responsabilidades también dentro de la congregación, convertirnos en discípulos de Jesús, siervos de Jehová, sería la misma esencia. Solo que a veces no se capta porque ahí se puede nublar ese entendimiento, ¿verdad? Era un hombre inteligente, discernidor, y erudito en la palabra, pero no estaba atendiendo ese mensaje del reino de Dios. Una pregunta, ¿es lo mismo entrar al reino que ser salvo? ¿Cómo ven? ¿Es lo mismo entrar al reino que ser salvo? Porque volvemos a las palabras, ¿eh? A menos que uno nazca, no puede ver el reino. ¿Es lo mismo ser salvo que entrar al reino? Hermana de Robles, por favor. No, no es lo mismo, porque entrar al reino es ser parte de esa gobernación y ser salvo es los beneficios de esa gobernación. Ese es el asunto. ¿Notan? Es una gran diferencia a veces y a veces no entendemos bien este punto y es muy interesante, hermanos, ¿verdad? Hay otro punto ahí, ¿verdad?, que pudiéramos analizar. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que habría que volver a nacer para entrar en el reino de Dios? Bien interesante el tema, ¿eh? Hermana Bolaños, por favor. Sí, en este caso se refiere a que terminamos con nuestra vida común y hacemos algunas reflexiones y hacemos algunos ajustes en nuestra vida y nos dedicamos a Dios, le prometemos que vamos a tenerle lealtad a Jehová y a Cristo, y es así como nosotros podemos lograr bautizarnos y es así como nosotros nacemos de nuevo. A ver, hermano, Francisco, por favor. A ver, vamos a entender este puntito, por favor. El Evangelio de Juan, en el versículo 6 del capítulo 3, dice: lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es.
Así que una cosa es el bautismo y nacer de nuevo espiritualmente. Es cuando, en el caso de Jesús, primero fue bautizado en agua y después fue nacido nuevamente cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, cuando alguien nace de nuevo es cuando es engendrado por Espíritu Santo, por así decirlo, por Jehová, o elegido por Jehová. ¿Nosotros nacemos de nuevo? ¿O podemos aplicar la consideración de nacemos de nuevo? Hermana Aguirre, por favor. No, hermano, ya se nos estaba explicando hace rato con varios comentarios. Para eso necesitaríamos que Jehová nos escogiera como ungidos y participantes del gobierno de Cristo, pero no es nuestro caso. Nosotros trabajamos por nuestra salvación, pero no es lo mismo, no tenemos esa invitación personal de Jehová. Muy bien, hermanos. Hermana de Robles, por favor. Un ejemplo de ello es nuestro Señor Jesucristo. Él fue para esa gobernación y el bautismo de Juan le sirvió, ¿verdad? En el caso de los 3,000 que fueron bautizados después por Juan el Bautista, también fueron bautizados por Espíritu Santo y escogidos directamente para ser gobernantes junto con él. Y tenerlo muy claro. Esta es una información bien hermosa, hermanos, ¿verdad? Pero hay que tenerla muy bien definida. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias, hermano, por su buena conducción, así como también ustedes por sus buenos comentarios. El día de hoy vimos que el perdón, sin duda, de Jehová es maravilloso, que Él nos tiene mucha paciencia y misericordia para con nosotros. Podemos nosotros ayudar a otros también a que Jehová los perdone. Y tenemos herramientas, vimos videos, podemos usarlos para ayudar a lo mejor a algún familiar, amigo, conocido, que conoció la verdad desde pequeño, pero no ha decidido servirle a Jehová. Podemos usarla nosotros. Y vimos también que gracias al perdón de nuestros errores, de nuestro pecado, podemos nosotros también disfrutar de salud en el nuevo mundo. Y por ello se puede decir que Jesús es el Señor del sábado, porque en ese día, o en esos 1000 años, Él va a quitar todas las enfermedades, va a haber paz, tranquilidad. Va a ser un tiempo maravilloso. ¿No es cierto que disfrutamos mucho de la reunión? Pero la próxima semana vamos igual a disfrutar de ello. Y vamos a ver cómo es que Jesús llega a ser Señor del sábado. Vamos a ver un ejemplo de ello. Así como también vamos a estar analizando otros aspectos muy interesantes en cuanto a perlas escondidas. Vamos a analizar, por ejemplo, ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? O recuerda que también Jesús se puso triste, pero ¿por qué se puso triste? Vamos a ver también ello. Y ¿usted está dispuesto o tiene oídos para escuchar? Vamos a analizarlo la próxima semana. Así que, hermanos, los invitamos a estar presentes para disfrutar la próxima reunión. Para concluir el día de hoy, los invitamos a ponerse de pie, si sus circunstancias se lo permiten, para concluir nuestra maravillosa reunión con una canción de alabanza a Jehová. La canción es la número 86. Tiene el título, Necesitamos que Jehová nos enseñe. Y está basado en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Los invitamos a entonar fuerte esta canción de alabanza a Jehová.